Hace cosa de 10 meses, para cuando viese este vídeo, hice un vídeo analizando y criticando la gestión y dirección creativa de NMIXX. No porque odiase al grupo, sino todo lo contrario, porque me encanta el grupo y JYP Entertainment, como de costumbre, andaba cagándola. Por razones que se entienden, pero siguen siendo malas decisiones. ¿Creéis que habrá cambiado mi opinión desde que hice ese vídeo? En pocas palabras, en general, sí. Pero todavía hay cosas por mejorar. No soy tan tiquismiquis de decir, no, es que Shaolin entró porque es guapa y me vayas. No, repito, sobre la gestión de NMIXX mi opinión es buena, excepto en una cosa, fans, esa plataforma que crearon, pero de eso hablaré más tarde. Mis quejas, o lo que desde mi punto de vista creo que se puede mejorar, son cosas que en su punto no requieren mucho para mejorarlas, pero que cambiarían toda la perspectiva sobre NMIXX. También hago este vídeo porque muchos, el único suscriptor que me lo ha pedido, me piden la segunda parte del análisis que prometí, pero para no presionarme a mí mismo no lo hago todavía, así que hago este vídeo a forma de opinión con un poco de análisis. Varias de las quejas que saqué en el análisis fueron la calidad de las canciones, la inconsistencia creativa, dejar el marketing internacional de lado, falta de priorización a la salud mental de los miembros, centrar las canciones y el concepto sobre todo en Haewon y Kyujin, y creo que ahí se acabó. Aparte de la ristra de insultos que le pegué a The Hub y Frankie Day. Y empezando con el primer punto, sobre la calidad de las canciones, lo voy a decir mal. JYP Entertainment me ha callado la boca de un tortazo, pero un tortazo de los fuertes, sobre todo con su último lanzamiento, Blue Valentine. Puede que hayan canciones que no fueran de mi gusto este año, como lo fueron en Forward, como Slingshot, que vamos, es una versión de Temu de Whiplash de aespa, y también Golden Recipe. Después de eso, todo el álbum de Blue Valentine fue a cerrar la boca sobre que las canciones de NMIXX no se podían escuchar. En este punto estoy agradecido, pero yo creo que hay que mejorar en ser más atrevidos. Pero no en el sentido de que, y voy a poner un ejemplo bruto, no en el sentido en el que de repente aparezcan Lily, Haewon y Soli en tanga en un escenario, no, es precisamente todo lo contrario a lo que voy a decir. Me refiero más en sentido de gagaizar a NMIXX, o sea, inspirarse un poco más en cómo hacía su música Lady Gaga, no estancarlas en el estilo K-pop que ya se conoce, porque Blue Valentine como canción fue buena y sorprendente, pero no porque fuera nuevo, sino porque era algo que no se veía desde hace tiempo. Algo sorprendente porque es nuevo podría ser precisamente Spinning on It, por ejemplo, aunque mi única queja de esa canción es que la instrumental es muy plana y monótona. Que no mala, se hizo así por una razón que funcionó muy bien, que los miembros muestren su vocal, pero sin irnos de las ramas. Yo creo que es vital que NMIXX se vuelva más arriesgado y profundo en un sentido gaga, porque un grupo como NMIXX que vira a ser experimental o mezclar géneros puede mostrar variedad musical y vocal inspirándose en Lady Gaga, porque por muy raras que fueran sus canciones, no dejaba su habilidad vocal de lado. Una canción que yo pienso de Lady Gaga que pegaría con NMIXX, Bloody Mary por ejemplo. Enlazando con el punto anterior, la consistencia. Gracias a Dios NMIXX se ha vuelto consistente. Es el día y la noche ver al NMIXX de 2023 y 2022 y si me aprietas hasta el de 2024 con el NMIXX de 2025. No solo por calidad, sino porque todo está más cohesionado. No hay tantos elementos que distorsionen por lo malo. Y aunque a veces no se entienda ni papa qué te quieren decir con los trailers, es marca de la casa. Aunque sean raros, siempre será bueno el producto, o eso quieren hacer ver. Se nota que JYP contrató a Emily, una señora que antes trabajaba como directora de artistas y repertorio en SM, y desde noviembre de 2024 ha estado trabajando en JYP, y se volvió directora parcial de artistas y repertorio para todo JYP, aunque principalmente se dedica a trabajar con Stray Kids, pero se nota en toda la empresa, excepto con Nichoo que ha empeorado, que las canciones han mejorado. A este paso, el día en el que Nichoo tenga una buena carrera, yo estaré en JYP Entertainment, porque es sorprendente lo poco que Son y JYP escuchan a sus fans. Pero volviendo al vídeo, en la gestión de talento no diría que cambió completamente mi opinión, pero sí ha mejorado, porque agradezco que empiecen a dar voz y voto a cada una de las miembros. Si no, mirad como en varias canciones Lily y Haewon pudieron escribir la letra para
algunas de las canciones. Pero mi queja viene a que es lo mismo que están haciendo con Nichu, donde a veces las miembros pueden escribirse su parte en algunas canciones, pero nunca se le da oportunidad a que las miembros que más saben de música y producción el poder hacer una canción aunque no vaya a tener un MV. En Nichu, con perdón de la expresión, tiene cojones que una chica que ha demostrado saber producir mejor que a otras idols que se les ha dado voz y voto en la misma empresa y encima todo tiene familiares en la industria musical, no puede hacer ni una sola maldita canción sin importar lo que demuestre, si no vende o si vende. Y sí, estoy hablando otra vez de rima, pero es que no me voy a callar hasta que Yogopi Entertainment se corrija a sí misma con Nichu. Con eso puede ser más inútil y negligente. Si vais a hacer lo mismo con NMIXX, al menos dejad que Lily pueda componer y producir. Muy pocas veces se ve a alguien con tanta pasión por la música. No cometáis el mismo error dos veces, porque esta vez os va a salir carísimo. No solo porque Stray Kids se irá al servicio militar, sino también porque la futura sede no la podéis pagar todavía porque se os va de presupuesto. Sigo diciendo, dadle una oportunidad a Nichu como grupo de K-pop serio. Ninguna empresa puede vender un grupo tan fácilmente, tanto y con tan poco esfuerzo. Nichu abrió la veda de los grupos globales y son el único grupo que pueden cerrarla para bien. O sea, tened a Nichu como punta de lanza, será bueno para toda la empresa, hasta para NMIXX. Pero volviendo al vídeo otra vez. Pasando al marketing, mi opinión ha mejorado pero no ha cambiado. Incluso se han recuperado el marketing internacional, van a medio gas como mucho, y puedo entender que el marketing para Sudamérica se está decidiendo desde Corea del Sur, y que no todos en la empresa son genios del marketing global. Yo tampoco, pero la mejor forma que tiene NMIXX para de forma maldita conquistar a Sudamérica es haciéndolo desde España. Sé que es atractivo y tiene sentido que NMIXX vaya a Viña del Mar o hacer cosas en México, pero hacerlo en Chile no garantiza que los argentinos o los colombianos te vean. No digo centrarse en España solamente, lo digo desde el punto de que Sudamérica está bien para mover a una gran masa de gente, pero como cualquier empresa se busca dinero y encima de todo de la forma más fácil posible. España puede servir como base para alianzas con empresas. ¿Por qué? En Sudamérica hay menos poder adquisitivo, y no lo digo de forma despectiva, se gana menos y encima todo está más caro. En España, al estar todo más concentrado y haber más poder adquisitivo y encima de todo ser un país europeo, hay más exposición para el terreno hispanohablante y entras en Europa. ¿Cómo? No hagáis como siempre de mostrar Corea y esperar a que alguien venga. Llevad Corea al público hispanohablante, exponedlos a la cultura y mostrarles que a Corea le gusta y respeta las distintas culturas hispanohablantes. Por ejemplo, haciendo un cover de una canción amada por niños, jóvenes, adultos y hasta gente de la tercera edad. ¿Cuál? No se me ocurre mejor que Torero de Chayanne, el papi de media Latinoamérica. Después hablaré de la colaboración con Pablo Vittar, le dedicaré su propio punto, porque entiendo por qué, pero tengo quejas sobre Pablo y Squad, sobre ambos. Siguiendo con el marketing, la falta de Haewon como presentadora de World Doll se ha notado, pero como dije, el marketing de NMIXX en Corea no puede depender de Haewon y encima de todo acabaría siendo contraproducente para el futuro del grupo. Se ha mejorado en dar más cabida a más miembros del grupo, incluso si Haewon sigue siendo una pieza central en el marketing del país. Ahora más miembros empiezan a aparecer en programas coreanos. Eso está bien, pero ¿qué puñetas es esto? Le queda bien, está guapa, no ese es el problema. Se tiene que notar tanto que a Yogopi Entertainment le gusta centrar a NMIXX en Haewon, porque una cosa es que te tinten el pelo de rojo como fue con Solion, pero tintarle el pelo de rubio a Haewon y de gris a Kyujin es centrar la vista en ellas dos solas, porque son dos pelos que se notan mucho en la distancia. Y fue una cosa que dije hace 10 meses, que a Yogopi Entertainment le gusta centrar NMIXX sobre todo en Haewon y Kyujin. Por eso en mi opinión no ha mejorado, porque sigue siendo igual. Y encima de todo, ahora puedo demostrar que lo que digo es cierto. Ahora que alguien me intenta decir, no, es que no es así, inténtalo. Porque tintar el pelo de estos colores es deliberado, es deliberado, se ha tenido que debatir y se ha decidido por múltiples capas de gente. ¿Por qué lo critico? Porque NMIXX no nació con un centro definido. Se nota que
que Mx no está hecho para ser Gibbon y compañía, Lily y compañía o Solium y compañía. Antes JYP intentaba que no hubiera una miembro como centro definido, pero ahora es demasiado descarado, todo por no saber trabajar a largo plazo y querer imitar a la competencia. No hablo de Mx, hablo de JYP como empresa. La música ha mejorado, hay más consistencia, pero esta no es forma de hacer marketing a largo plazo. Esto es ir a lo seguro, a corto plazo y a medio gas. Invertir en la creatividad del concepto está bien, porque es necesario. Pero JYP, si escuchas esto, no te puedes permitir estas decisiones, porque en pocos tiempos se te va Stray Kids y tienes que pagar el aumento de presupuesto para construir la futura sede. ¿Qué vosotros escogisteis que fuera tan grande? ¿Os esforcéis o acabáis con una deuda enorme teniendo que vender el terreno? Pero volviendo al punto, para programas de variedad y entrevista ya no solo basta con que Gibbon sea la pieza central o mandar a Lily o Solium con ella. Hay que democratizar el acceso a ese contenido y es fácil. Incentivos a programas clave en los que Mx esté, que el título para el público internacional sea en inglés, manteniendo el título en coreano para el público local, pero con subtítulos en inglés desde día 1, porque programas como JYP, Game Characters o World Doll son programas que empiezan a interesar a nivel internacional, y limitar el acceso al mismo no solo daña la oportunidad a que más gente se exponga al contenido sobre Corea, que mucha gente del público casual no K-pop podría o le gustaría ver. JYP está entre espada y pared, necesitan innovar, y eso empieza con respetar la cultura autóctona, volver a las raíces y no limitar el acceso al contenido en coreano. Y esto que diré a continuación lo digo con todo el respeto al K-pop. Si para decir que eres necesitas el cómo, no eres. O sea, que si para decir que algo es K-pop hace falta identificar cómo se hace, no fue, es ni será K-pop, siendo el grupo que sea Gatsai, Girlset, New Jeans, Twice, Nichu, sea el grupo que sea. Me voy mucho por las ramas, paso a la colaboración entre Pablo Vittar y Mx. Para quien no sepa, a mediados de 2025, Mx hizo su primera colaboración seria con un artista extranjero, Pablo Vittar, una de las drag queen más famosas del mundo, brasileña. O sea, fue una colaboración principalmente para Sudamérica, enfocándose en Brasil, ya que Brasil es un mercado enorme dentro de Sudamérica. La razón por la que dedico un punto propio es porque una colaboración entre Occidente y Oriente no es moco de pavo. Son culturas que pueden chocar mucho y honestamente felicito de corazón la actitud de Pablo Vittar con Mx y la de Mx con Pablo. Con eso no tengo ningún problema. Sin embargo, sí reconozco errores en la canción, pero en cómo Mx fue añadida a la misma, porque Pablo tiene colaboraciones con artistas latinos donde la canción es más larga y el artista colaborador es una parte intrínseca de la misma, como fue el caso con Nati Peluso en Fantasía. En cambio, creo que en el caso de Mesh, que es la canción entre Mx y Pablo, la culpa es casi la misma tanto por parte de Pablo como por parte de Squad, que es la gente que gestiona Mx, aunque un poco más por parte de Squad y JYP. Pablo se encargó de hacer la canción seguramente con los estándares y sugerencias que JYP Entertainment pedía, pero tuvo que haber sabido que incluso si es una sola canción, Mx se la juega dando una primera impresión. La canción es demasiado corta como para que el lugar de Mx se sienta importante en la misma. En mi opinión más sincera, para esto Mx solo ha perdido tiempo como cantantes, pero no culpo del todo a Pablo. ¿Por qué? Porque es Squad quien seguramente tuvo que negociar y pedir la colaboración, pero también es el trabajo de la división exigir que el lugar en Mx sea esencial a nivel artístico y sonoro. Para Sudamérica, JYP necesita convencer más al público casual que al propio fandom, y eso se hace adaptándote a la cultura y lugar y dando una pequeña pieza de tu cultura. ¿Cómo se podría conquistar mejor a Sudamérica? Sería difícil convencerlo por su ideal de no trabajar con sellos discográficos directamente, pero una sesión de Bizarrap con Sriracha como colaboradores en producción de la canción, y dejando que los miembros de Mx, si quieren, escriban lo suyo en la canción, y lo más importante, dejando que Bizarrap tenga la última palabra en cómo y qué se hace en la canción o canciones. Creo que con esto me acabo de marcar un triple enorme, así de fiamba, como el meme ese de Stephen Curry que están canastando desde la luna. Y se me olvidaba. Fans, el intento fallido de JYP de competir con Weverse. Este punto tiene un resumen conciso. JYP Entertainment acepta que fans son mal gasto millonario y dale voz a todos tus idols para tener cuentas en redes sociales. Que los fans de algunos grupos de esta empresa deben agradecer que las idols puedan escribir en otras redes sociales solo cuando una cadena de televisión
o una empresa externa lo pide, porque ni todos los grupos quieren o pueden, y los que son activos da gracias a que puedes ver las fotos, porque ni los directos puedes abrir sin tener suscripción. No sé si hice un vídeo hablando de eso, como pasaba con Phoning para New Jeans. Repito, para hacer esto, cerrad fans, rebautizad Lego Shop como Fans Shop y comeros vuestro fracaso, orgullosos del capullo. No sé cuántas veces se me habrá salido lo murciano en este vídeo. De forma rápida, estoy agradecido que cuando a JYP le da la gana, por no decirlo de forma sucia, sabe cuidar a sus idols. El cuidado para MX ha mejorado en sí. Para los idols de la empresa también ha mejorado en general. Pero en pantalla estaré dejando una lista de lo que le ha tomado a JYP mejorar algo que no les costaba. Y sí, a propósito estoy dejando una pausa que va a durar como 30 segundos solo para que podáis leerlo, porque es inaceptable. Y si te gustaría ver más vídeos como este, suscríbete, dale like, comenta algo, apóyame de cualquier manera, que se agradece. Y también si te gustaría ver que alguien como yo esté en alguna empresa de K-pop para cambiar cómo funcionan las cosas. Adiós.